Estamos en salud mental. Muy oportuno el poema para salud mental. A veces nosotros debemos cuidarnos mucho de responderle al mundo de igual a igual. Y debemos aprender a mantener la perspectiva de Cristo en la interpretación de todas aquellas cosas a las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos. Así que gracias a Dios, porque Dios nos llena de razones para ser diferentes, ¿sí? Nos llena de razones para ser diferentes. En el estudio del mal, entendiendo que nos estamos refiriendo a la persona humana frente al mal, persona humana frente al mal. Recuerden que no estamos hablando del mal en el cielo ni en los abismos, estamos hablando del mal en la tierra. Y recuerden otra idea fundamental, es que el mal en la tierra es de origen humano. ¿Sí? El mal en la tierra es de origen humano. De modo que todo lo diabólico en la tierra es de origen humano. ¿Me están oyendo bien? Todo lo diabólico en la tierra es de origen humano. Por eso el israelita nunca vio a Satanás como aquel que está forzando el mal en nosotros los hombres, sino que lo vio como el acusador, porque no hay mal en el diablo que Dios condene en el hombre. ¿Me están oyendo? No hay mal en el diablo que Dios condene en el hombre. El único mal que Dios condena en nosotros es el mal que cometemos nosotros. ¿Sí? El mal que cometemos nosotros. De modo que el mal que nos condena tiene dimensiones estrictamente humanas. ¿Sí? Estrictamente humanas. No es un mal de origen celestial. No es el mal producido por fuerzas espirituales. ¿Ya? Es el mal producido por nosotros. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero los demonios existen? ¿Y los demonios están tratando de perturbarnos? Yo diría que frente al libre albedrío humano, los demonios no tienen ningún poder. De modo que si algún poder tuviera algo definido como demonio, ese poder se lo hemos dado nosotros los seres humanos. ¿Oyeron eso? Yo lo que quiero es que razonen, piensen. ¿Ya? Que el diablo me induzca a mí a hacer algo que él quiere, el diablo no tiene ese poder. Nunca va a tener ese poder. ¿Ya? Pero que yo decida aceptarle la propuesta a cualquier fuerza en el universo que exista, si yo acepto la propuesta, entonces el mal lo estoy generando yo. Lo estoy generando yo. Y ese es el mal que Dios castiga en mí.
¿sí? Ese es el mal que Dios castiga en mí. Por eso el hombre se pierde solo. El hombre se condena solo. El hombre destruye su vida por su propia decisión. Ahora, ustedes me citarán muchos versículos como los de Apocalipsis, donde se muestra al diablo muy preocupado porque le queda poco tiempo, porque ya viene el fin y entonces le queda poco tiempo y acelera su afán destructivo. Hermanos, Apocalipsis es un libro que hay que saber leer, ¿no? Apocalipsis no es un libro para interpretarlo literalmente. Si hay una fuerza espiritual, de alguna manera existe una entidad espiritual que quiere afectarnos los espacios, la Biblia nos coloca en la posición de resistirlo nosotros. Resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. No hay manera que eso suceda, que eso se dé, que eso afecte las condiciones de la vida nuestra, si nosotros no generamos el espacio con nuestras posturas y con nuestras decisiones. Quiero dedicar un tiempo a mostrar ya las características de la tentación de Jesús, ¿ya? Las características de la tentación de Jesús. En el capítulo 4 del libro de Mateo, ¿ya? En la tentación o en esta historia de la tentación de Jesús hay varias cosas para tener en cuenta. Y quiero que esto nos despierte reflexiones muy serias, porque es un nivel de claridad que nosotros debemos aprender a manejar en términos de nuestras decisiones en la vida y el tipo de aceptación que nosotros hagamos de las propuestas que en el mundo nosotros encontremos. Dice la palabra que Jesús se trasladó, voy a leerlo de esa forma porque lo aclaré hace algún tiempo, él se trasladó al desierto para enfrentarse a la tentación del opositor, de aquella fuerza que resistía los propósitos de Dios en él. Por tanto, no fue encontrarse con un personaje extraño en un lugar de escasez, sino que se fue él a encontrar consigo mismo. ¿Sí? Se fue a encontrar consigo mismo, dispuesto a enfrentar todas aquellas elaboraciones de su mente, de sus sentimientos, de sus estados, aún de sus estados anímicos, de todos los argumentos de su formación religiosa, porque fuerte era la formación religiosa de Jesús, de todos los argumentos de su conocimiento humano, enfrentarlos con la perspectiva válida de el propósito de Dios con un ser humano que quiere hacer su voluntad. Eso es.
Eso es. Por tanto, Jesús se está enfrentando a las ideas que han surgido en la cabeza de él, a las enseñanzas que ha recibido y que han calado profundamente en él, a sus deseos de agradar a Dios. Escuchen bien lo que estoy diciendo. A sus anhelos de servirle, a su plan de convertirse en el hombre dispuesto a cumplir perfectamente su voluntad. Y el que no va a encontrarse con las imágenes de la sensualidad humana común, él no va a enfrentar sus deseos carnales vulgares. No se está enfrentando a eso porque Jesús eso lo había vencido precozmente. Él no se enfrenta a las perturbaciones comunes de la mente de un ser humano común y corriente, sino que se enfrenta a sus grandes aspiraciones espirituales, a sus grandes planes y propósitos de convertirse en el hombre que agrada a Dios en todo lo que emprende, en todo lo que hace, entendiendo que él asume el reto de ser el siervo de Jehová que quiere rescatar a la especie humana de todas las condiciones de perturbación y de perdición a la que la especie humana fue conducida en razón a los manejos sociales y culturales equivocados. ¿Ya? Y entonces Jesús va a exponerse a la necesidad. ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo bien? A exponerse a la necesidad. Gracias, Rubí. A exponerse a la escasez. A exponerse a eso de no tener cómo resolver sus expectativas básicas. Esa es la figura del desierto. Y en el plan del ayuno, voluntariamente va a enfrentarse a sus deseos humanos, a los anhelos humanos naturales, y en medio de ellos a confrontar sus expectativas de creyente, rodeado de condiciones críticas, viviendo la crisis de la escasez y ver cómo responde y qué es lo que surge, que aparece en su mente, que aflora. Él va a hacerse un trabajo terapéutico, psicológico, y está al acecho de sus deseos, de sus expectativas, de sus expresiones, de sus intereses, para agarrarlos y decir, este deseo no corresponde al propósito de Dios y lo tengo yo, porque en medio de mi necesidad surgió, en medio de mi escasez lo tuve que enfrentar. Demuestra la idea que las grandes pruebas nuestras tienen que ver con esas situaciones en las que nosotros nos vemos enfrentados a los anhelos que tenemos cuando precisamente descubrimos que esos anhelos no tienen una solución inmediata o al alcance de nuestra posibilidad. Y entonces aparece la tentación de un creyente, porque no estamos hablando de la tentación de cualquier otro ser humano,
la tentación de un creyente. Espero que me estén siguiendo el hilo del razonamiento que estoy haciendo. Esta idea de la tentación tiene que ver no con un momento específico de su historia, sino que tiene que ver, ya se los había explicado, con todo su ministerio, que podemos catalogarlo como una inmensa tentación que se supera. Un ministerio que deja atrás expectativas, que deja atrás planes, proyectos, que deja atrás gustos, que deja atrás argumentos. Los argumentos que a uno, y lo digo particularmente relacionándolo con mi vida, nada comparable con la de Jesús, pero me sirve de referencia, las expectativas que frente al ministerio colocaron las ideas comunes que en el medio social cultural en el que nos hemos movido nosotros como evangélicos, nos han dicho que son las que deben darse en el ministerio de un hombre o de una mujer que sirve a Dios. Y hermanos, ¿a cuántas cosas hemos tenido que renunciar para no perderle el sentido válido a las experiencias nuestras dentro del propósito de Dios? Les voy a colocar una idea de ejemplo, y no respecto del ministerio, respecto de mi profesión como médico. Hermanos, las cosas que yo entendía eran las expectativas normales de una persona que quería ser médico, pues yo las tenía como cualquier otro, sin saber yo de fondo qué era eso. Pero los intereses culturales ponen en la mente y en el corazón de la gente como esa visión de lo que puede ser uno al llegar a ser médico. Y entre muchas cosas que uno anhelaba, uno entendió que era bueno estudiar medicina. Una de las razones que yo esgrimí para decidirme ser médico es que yo quería una profesión que pudiera ejercerla independientemente, sin estar ligado a ninguna empresa, y que yo pudiera hacer mi trabajo solo, sin estar dependiendo de la presión de un medio social, para poder como cristiano hacer un buen trabajo como médico. En la realidad eran muchas ideas que cuando me fui metiendo en la medicina, cuando me fui metiendo en el estudio de la carrera y fui encontrándome con la práctica, yo me di cuenta que todo eso era un cuento. ¿Ya? Eso era un cuento. Si la vocación no hubiera tenido consistencia de fondo, yo hubiera renunciado a la carrera. ¿Por qué? Porque todo lo que uno se imaginó originalmente no era nada de lo que en realidad la profesión proponía y la profesión demandaba. Muchos de mis compañeros renunciaron en el camino porque dijeron, esto no es lo mío, cuando ellos habían soñado con ser médicos y tenían su idea muy elaborada en su cabeza de qué debía ser la profesión, y la profesión les dio un mentiz y entonces decidieron hacerse a un lado y ponerse a hacer otra cosa. ¿Entienden la idea? Llevar uno una idea de lo que debe ser es una cosa. Enfrentarse a lo que realmente debe ser es otra. La tentación es persistir uno en su perspectiva original cuando la realidad le está diciendo que las cosas tienen otra característica. En este caso, que el propósito de Dios es otro.
¿Cuántas ideas hemos tenido del ministerio? ¿Cuántos argumentos nos han dado libros y nos han dado personas metidas en el ministerio de qué debe ser el ministerio? Y cuando nosotros nos hemos enfrentado a él y nos hemos enfrentado a las razones de Dios por la palabra, ¿a cuántas cosas de esas tuvimos que renunciar superando la tentación de hacer un ministerio como común y corriente? Todo el mundo lo ha hecho sin que las razones de fondo de Dios hayan sido tenidas en cuenta. ¿Ven ustedes? Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Ya? Una cosa es lo que los judíos creían que debía ser un siervo de Dios, y otra cosa es lo que la Biblia revelaba de lo que debía ser un siervo de Dios. Y cuántas de las ideas que tenían los judíos habían calado profundamente en la mente de Jesús. Y se estaba disponiendo para ejercer un ministerio como el común de los judíos esperaba que se diera, y luego cuando se fue enfrentando a la realidad, esa idea común resultó ser el factor tentador que necesariamente tendería a alejarlo cada vez más del propósito de Dios. Y Jesús se tuvo que enfrentar a eso. No ese día, como esquemáticamente el texto lo muestra. El texto solo hace una descripción como para dar una idea, pero esa experiencia la debió vivir Jesús a lo largo de todo su ministerio. Y debió estar atento todo el tiempo, alerta, pendiente, para no desenfocarse en los momentos que los intereses humanos lo presionaran a hacer el trabajo como la sociedad y la cultura estaban esperando que lo hiciera. Porque Jesús con su ministerio debió frustrar a más de uno. ¿No lo creen ustedes? ¿Cuántas personas debieron sentirse muy mal con esas ideas de Jesús siendo un rabino fuera de lo común, fuera de lo tradicional? ¿Cuántas cosas debieron darse en Jesús para poder enfrentarse con eficacia a los deseos y los anhelos comunes que tenían los grandes maestros de Israel, y él decir, yo no soy de ellos? ¿Por qué? Porque ellos no están consultando la voluntad de Dios, sino los intereses de una cultura, de una sociedad, de una religión que se alejó de Dios. Esa misma tentación de Jesús la tenemos nosotros como creyentes en la vida nuestra. ¿Qué debe ser uno como creyente enfrentando la vida que le corresponde enfrentar? ¿O cumplo las expectativas que de mí tienen las personas? Esa idea que tiene la gente de lo que yo debo ser como buena persona, que debo ser según ellos. ¿O cumplo las expectativas que Dios tiene de mí y me enfrento con tenacidad a las expectativas del mundo que me rodea? ¿Me están oyendo, hermanos míos? Así es. Y fíjense que no estoy hablando de las tentaciones a la vida común, a muchas cosas de la vida común. Estoy hablando de la tentación a ser una buena persona como el mundo quiere que yo sea buena persona, y sentirme estimulado con el halago de las personas que van a decir de mí, ese hombre es una persona muy noble, ese hombre es una persona muy inteligente, ese hombre es una persona muy exitosa, o cosas así por el estilo. ¿Ven? Esa tentación la tiene usted, esa tentación la tengo yo. Nosotros como pastores estamos expuestos a esa tentación.
a la forma como el pueblo nos ve a nosotros. Y como quisiera uno, en lo común, agradar a todo el mundo. ¿Sí? Agradar a todo el mundo. Que cuando la gente de mi iglesia, de la iglesia en la que yo soy pastor, hable de mí, diga, uy, ese pastor, qué persona tan grata, qué persona tan especial. Ese pastor es como yo siempre quise tener un pastor. Y halagado por eso, yo dejo de escuchar lo que Dios quiere de mí como pastor. ¿Caí en qué? En la tentación. Cedí a la tentación. ¿Cuál tentación? De agradar a las personas que yo quiero y no agradar a Dios. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué tiene de malo eso? Querer uno agradar a las personas que uno quiere. Nada. La tentación suya como mamá, que quiere que su hijo diga que usted es la mejor mamá del mundo. Es una tentación. Es una tentación. Que ese sinvergüenza desubicado esté juzgándola a usted y diga, mamá, para mí es una desgracia tenerte como madre, porque yo quisiera que una mamá mía fuera así, así, así. Y la mamá se agacha a llorar y dice, Señor, perdóname por haber desilusionado y frustrado a mi hijo. Mi hijo ya no me quiere, mi hijo no me ama, porque él dice que yo no me he comportado como él quería que yo me comportara. Y Dios le va a decir, mija, ¿usted es tonta? ¿Acaso su hijo tiene el derecho de juzgarla a usted? ¿Acaso usted está para acomodar sus posturas a los gustos de su hijo? ¿Su hijo define eso o lo defino yo? ¿Caes en la tentación de hacer las cosas como él quiere y terminas alejándote de mí porque cada día haces cosas muy distintas de las que yo te pido? ¿Sí queda clara la idea? ¿Es frecuente la tentación? ¿Es frecuente la tentación? ¿Cuántas cosas por la claridad de Dios ha terminado haciendo usted y le ha granjeado la crítica y el malestar, a veces de los suyos? ¿Y cuántas veces usted se ha visto tentado o tentada a dejar de hacer eso que entiende debe hacer por temor a Dios para arreglar las cosas y evitarse la crítica de su familia? ¿Cuántas veces hemos caído en esa tentación? ¿Cuántas veces? ¿Me están oyendo? O sea que lo de Jesús no es distinto de lo nuestro. Lo de Jesús es igual a lo de nosotros, solo que Jesús lo vivió en la particularidad de la vida de Él. Nosotros lo vivimos en la particularidad de la vida nuestra, pero estamos viviendo las mismas demandas y se exige de nosotros las claridades, objetivas claridades de las razones de Dios frente a nuestros sentimientos, a nuestras expectativas y a nuestra dependencia tan grande al medio en el cual vivimos y a las personas que son importantes y significativas para nosotros en este mundo. ¿Ve?
¿Cuántas veces usted ha tenido que desagradar a su mamá y a su papá por agradar a Dios? ¿O cuántas veces usted ha desagradado a Dios por agradar a su papá y a su mamá? ¿Sí? Más cercano es con el cónyuge. ¿A cuántas cosas se expone usted en relación con su cónyuge por agradar a Dios? Y no saca la eterna disculpa de la mayoría de la gente que me habla a mí y me dice: pastor, Dios sabe mi sinceridad, pero mi esposo, Dios sabe que yo a él lo amo con todo mi corazón, pero mi esposo me impone esto más, me impone aquello. Y sucede que el esposo se convierte ¿en qué? En diablo, pero no es el esposo, sino mi dependencia, mi necesidad de agradarlo por encima de las razones objetivas de Dios, porque termina siendo la competencia entre él o ella y Dios. Y cuando vence el esposo o la esposa y Dios pierde, hemos caído ¿en qué? En tentación. Hemos caído en la tentación. ¿Sí me están entendiendo, hermanos míos? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Yo debo conocer entonces, lo primero y más importante, las razones de Dios, los criterios de Dios, los argumentos de Dios, la palabra de Dios. Yo debo conocerla. Y en segundo lugar, Dios debe pesar tanto para mí, Dios debe ser tan importante y decisivo para mí que cuando entiendo sus razones, me expongo a vivir las consecuencias que sea, pero a Él no lo voy a desagradar. ¿Eso qué es? Vencer, ¿qué? La tentación. Eso es vencer la tentación. Fíjense ustedes que a veces el cuento de la tentación la manejamos de una manera tan bobita, la reducimos a cosas tan bobitas y no las entendemos en la práctica de nuestra vida en territorio de grandes decisiones, no en los territorios de las cosas vulgares. Ahora, cuando ya lo vulgar es la tentación para mí, estoy fregado. Cuando lo más vulgar es la tentación para mí, cuando las cosas más elementales, burdas y superficiales resultan tentadoras para mí, definitivamente yo de Dios no tengo nada, yo no tengo estructura de nada, yo soy un animalito y como animalito pues todo es tentación. Pero cuando se expone las condiciones de un creyente que lucha, que se esfuerza, que ha venido desarrollando criterios y se ha venido ubicando cada vez más, buscando hacer la voluntad de Dios, hermanos, las tentaciones se vuelven pan de todos los días alrededor de patrones de vida a los cuales nosotros hemos estado expuestos y nunca le prestamos atención, porque en el tiempo en que vivimos la exposición éramos ignorantes de todo esto que es de Dios, pero ahora que conocemos lo de Dios, entonces vemos que tenemos que superar expectativas, intereses, planes, proyectos que se oponen absolutamente al propósito de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos? Esto desinfla, ¿no? Esto desinfla. Porque cuando yo me pongo a hacer ese análisis así,
me doy cuenta que yo he venido cayendo en tentación todo el tiempo. Porque nunca me he confrontado a nivel de las razones de fondo de Dios. Y he venido aceptando una manera mediocre de vivir, una manera superficial de vivir, entendiendo que eso es aceptable cuando ni siquiera entro en conciencia que a la luz de la revelación eso no tiene ninguna presentación. No tiene ningún sentido. ¿Sí? Así es como se presenta el problema y así se le presentó a Jesús. ¿Sí? Así se le presentó a Jesús. No quiero ir muy rápido porque es que es clave que en esto nosotros nos metamos con sinceridad y dejemos de estar buscando explicaciones para las tentaciones de Jesús y encontrémonos con nuestras propias tentaciones, porque la razón del texto no es hablar de la victoria de Jesús, sino hablar del problema que nosotros tenemos a la luz de la victoria de Jesús. ¿Sí? Así es. Miren ustedes que Jesús entonces es un hombre que se enfrenta al mismo. No se enfrenta al diablo, se enfrenta al mismo. Pero se presenta como diablo. ¿Por qué? Porque el argumento que se opone al de Dios es el argumento del malo. Es el argumento de la maldad. Es el argumento de lo malo. Y que son términos que estoy usando y que son bíblicos. El malo, la maldad, el mal. ¿Ven? Son expresiones que nos dan ideas particulares de esta condición que es el factor de tentación. La tentación entonces no se reduce a las elaboraciones agresivas del mundo que lo alejan de la práctica religiosa formal para inducirlo a una vida vulgar. Insisto, eso para Jesús nunca fue tentación. Eso para Jesús no fue tentación. Uy, es que yo paso por esa taberna, diría Jesús cuando iba con los discípulos, paso por esa taberna, y me da unas ganas de meterme allá y pegarme una borrachera, pero de las borracheras. Uy, pero vengo con estos, mejor no. ¿Usted cree que esa era tentación para Jesús? ¿Me van entendiendo, hermanos míos? ¿Ya? Comprendan que lo mismo para usted. Yo no me puedo imaginar que creyentes de trayectoria hoy estén siendo tentados con las cosas vulgares y comunes del mundo. Pero sucede que, como no es eso, entonces nosotros creemos que no nos estamos enfrentando a ninguna tentación, porque ya esas cosas no son expectativas para nosotros. La pregunta es ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Si hubo para Jesús, si Jesús encontró ideas perturbadoras en él, ¿cuáles son las suyas? Y no se esconda en la idea de yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago daño a nadie. ¿En qué me puedo perder yo? Eso es lo que le dice la gente a uno. ¿Para qué me sirve eso si yo no tomo, yo no fumo, yo no mato? ¿Sí? No, yo no tengo problemas. Yo soy buena gente. Qué tentación, ¿no? Qué tentación. Y no somos capaces de ahondar en esos territorios
profundos de nuestras inconsistencias morales y espirituales, de nuestra estructura que falla fácilmente alrededor de las claridades actuales que Dios nos está dando por la palabra. Razones que antes no tenía, ahora las tengo y me confronto con esas razones y yo todavía quiero hacer cosas que contradicen esas razones y esa es mi tentación. Esa es mi tentación. ¿Ve? Al contrario, podemos decir de esas cosas comunes, a Jesús, en Jesús la tentación era la práctica religiosa, pues él debía decidir entre una de dos. Por un lado, hacer las cosas según el sistema divino, valorando las razones trascendentes sobre las conveniencias. Uy, ese punto sí es. De hecho, esa es nuestra debilidad. Porque, hermanos míos, nosotros siempre estamos tentados a buscar las cosas que nos convienen desde el punto de vista humano, natural. Siempre estamos tentados a eso. La pregunta es que si lo que nos conviene tiene que ver con las razones trascendentes de Dios. Y tener que renunciar a mi conveniencia, tener que renunciar a las cosas que yo veo favorables para mí, porque les encuentro un pero en los argumentos que Dios me da de sus razones y sus propósitos conmigo. Eso es algo que yo no quisiera enfrentar nunca, y si me queda fácil evadirlo, y si me queda fácil esconderlo, lo escondo, pero yo no quiero cambiar nunca lo que quiero, lo que me conviene, lo que me gusta, lo que apenas me sale a tono con mis anhelos y mis deseos, yo no lo quiero cambiar, nunca. Precisamente porque descubro que hay una cosita que contradice la voluntad de Dios. Cuando la mujer le dice al esposo, mi hijo, usted ha oído a Dios en la palabra que dice esto, esto, esto. Y él molesto, muy molesto, le dice a ella, mujer, a todo no se le puede meter religión. ¿Han escuchado ustedes eso alguna vez? A todo no se le puede meter religión. Es que usted todo lo quiere medir con el rasero de la iglesia. La iglesia es allá. La vida natural nuestra es acá. No meta a la iglesia en todo. No meta a Dios en todo, no meta la Biblia en todo. Y ella dice, y si no hacemos así, entonces ¿qué tipo de cristianos somos? Y entonces él busca el poderoso argumento de todo el mundo hace las cosas así. Le dice a ella, ¿será pues que todos los hermanitos de la iglesia están mirando esos detalles para cumplir con la voluntad de Dios? Usted sí se da cuenta del hermanito fulano de tal lo que está haciendo, sutano lo que está haciendo, perencio. Él conoce todos los detalles de la vida de los hermanos desajustados para poder encontrarse en el refugio de mal de muchos. ¿Consuelo de qué? De tontos. Justificación para tontos. Pero esa es la tendencia. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos dejar de hacer
lo que vemos bueno, lo hemos visto bueno durante mucho tiempo, pero ahora ya no podemos ver lo bueno porque el pastor predicó el pasado fin de semana sobre un texto y ese texto me trajo una forma de claridad que me tiene perturbado y sé que ya no puedo ver esto válido cuando yo nunca le había encontrado ningún inconveniente. ¿Estamos entendiendo la idea? ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación? ¿Seguir haciendo las cosas como siempre lo he hecho? ¿O como siempre lo he pensado? ¿O como lo he entendido? A pesar de que ya Dios me dio una claridad que me dice que eso no es correcto. ¿Y cómo puedo vencer la tentación? Haciendo prevalecer las razones de Dios y exponiéndome al sufrimiento que me causa no poder lograr lo que quise lograr, pero que ahora veo que no es cristianamente correcto hacer. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Sí tiene sentido eso? ¿Tiene sentido? Jesús entonces debió decidir hacer las cosas valorando las razones de Dios, renunciando a hacer las cosas según el mundo, que en la época era el territorio de la religiosidad formal de los judíos. Si Jesús se hubiera comportado como un buen fariseo, había sido un buen religioso, pero no el siervo de Dios. Si Jesús se hubiera comportado como un buen escriba, había sido un hombre inteligente, un doctor, un hombre famoso entre los judíos, hubiera podido tener adeptos y tener personas que lo seguían porque lo hubieran calificado como un gran rabino, pero no le hubiera servido a Dios para el propósito que él tenía. Y yo no me imagino cuántas, perdonen la forma como lo digo, cuántas frustraciones tuvo Dios con buenos hombres, maravillosas personas, extraordinarios maestros de Israel, profetas. Cuánto dolor o tristeza generaron esas personas que cuando les llegó el momento de tomar decisiones en las claridades, en las encrucijadas de la vida, donde la claridad de Dios evidenciaba una ruta distinta, ellos en ese momento crítico nunca tuvieron el valor de seguir el camino que señalaba la palabra de Dios, sino que terminaron acomodándose a lo que mejor les rentabilizaba desde el punto de vista humano, social, religioso, cultural, como sea. ¿Ve? En la vida siempre llegamos a encrucijadas, siempre llegamos a encrucijadas, a puntos críticos. Se habla de puntos axiales. Axial es una cosa que tiene la forma de una X. Axial es la forma de identificar la X. Y entonces hay un punto donde se abren muchos caminos y se entiende que el de Dios es uno de ellos y los demás están equivocados. Y usted debe llegar a ese punto con la claridad suficiente para tomar el camino que la voluntad de Dios le propone. Cuando
llega usted a ese punto, las 3 rutas distintas son la tentación. Siempre va a estar usted allí en esa tentación. Y usted hace el análisis en su cabeza, dice, bueno, si sigo por aquí y es la voluntad de Dios, entonces yo pierdo esto, me expongo a esto más. Y la pregunta siempre que le hace su corazón afectado es, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Se justifica que yo me decida por en este punto, por ese propósito fino de los intereses de Dios, renunciando a tantas cosas, entendiendo que al final somos seres humanos y como seres humanos estamos expuestos a las fallas y yo cuento con la misericordia de Dios y sé que Dios me va a perdonar y sé que Dios es misericordioso. Miren todas las justificaciones que usamos y caemos en la tentación y después no entendemos. Es decir, después tenemos que comprobar lo difícil que es recomponer el camino, porque la mayoría de las veces nunca podemos llegar a la línea que abandonamos cuando originalmente decidimos tomar el atajo equivocado. Siempre estaremos recomponiendo, acercándonos, pero nunca llegaremos a lo que originalmente debió ser. Y lo más triste es que Dios dice, yo te salvo, yo te amo, pero no me alcanzas, no me sirves para lo que yo he esperado de ti. ¿Me están oyendo? Sí, yo tengo misericordia de ti, yo te amo, hasta te puedo llevar a la vida eterna, pero yo tenía una expectativa más grande contigo. Y tú has decidido quedarte muy atrás de todo, y tú has decidido hacer tu vida a tu manera y te pierdes mi gozo, mi paz, mi fuerza, mi dignidad, mis méritos, mi gloria, porque tendrás gloria, pero no la que tenía para ti. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Jesús es aquel que jamás defraudó a su Dios, jamás defraudó a su Padre. Jesús es aquel que cuando debió tomar las decisiones más duras, en los momentos críticos, inevitables, porque llegaba siempre ese punto de encrucijada, Jesús siempre se decidía por Dios a riesgo de todo, exponiéndose a todo y finalmente perdiendo aún su propia vida. Gloria a Dios. Resultado de eso, el hombre es victorioso y Dios lo ve como aquel que merece el derecho de ser el Señor de su proyecto y de ser aquel que encabece el programa de salvación y de victoria humana en el presupuesto de Él. Eso es. Bueno, ya están tocaditos, ¿no? ¿La están pensando? ¿Ya? Por ahí cantamos nosotros una canción que dice, tentado no cedas, ¿no es cierto? Tentado no cedas. Ya sabe usted, hoy, en este instante, yo sé que usted se ha puesto a elaborar la película de su propia vida y ya sabe usted cuál es la tentación más cercana que tiene en este instante. Ya sabe. Sí, usted ya sabe, ya entiende que está tentado en un punto. Juéguesela por Dios y descubra la agradable sensación que queda de haberse vencido a usted mismo por agradar a su Dios. Eso es una sensación incomparable. Y no hay nada en este mundo que la asemeje.
¿Por qué? Porque lo que se quiere es que usted vaya de fracaso en fracaso, porque cada fracaso lo desmoraliza más y más, lo debilita más y más, lo deja menos capacitado para enfrentar la nueva batalla. Pero si usted adquiere una victoria, esa victoria levanta su moral y lo prepara para una nueva batalla en la que sus decisiones tendrán la fuerza necesaria para tomar el atajo correcto y oportunamente acceder a los territorios grandiosos de la voluntad de Dios, que cuando en usted se cumpla, se va, hermanos míos, perfeccionando la salvación a la que hemos sido llamados. Decídase y venza la tentación. Esa que hoy entiende. De pronto hoy estará haciendo cosas, porque no lo conoce todo, estará haciendo cosas incorrectas, pero usted no lo ve como tentación porque usted no conoce que hay algo mejor. Pero cuando ya lo conozca, será tentación. Será tentación. La esposa le dice al esposo: mijo, esto no lo vamos a volver a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ya sé que no está bien. Le dice: pero si lo hemos hecho todo el tiempo, ¿y acaso Dios nos ha castigado por eso? Entonces ella dice: porque nosotros no entendíamos, pero ahora ya entendí. Y yo no quiero sentirme mal con mi conciencia. Y no voy a hacer lo que yo sé que no debo hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchas cosas en las que nosotros debemos tener claro que hay que vencer la tentación. Mamá, es que usted se está volviendo fanática, porque antes usted no me corregía por eso, antes usted hasta me daba plata para que yo hiciera eso, ahora usted dice que no, porque no es la voluntad de Dios. Sí, mijo, es que antes no sabía, ahora sí sé. Y usted es un factor de tentación terrible. ¿Cuánto quisiera agradarlo? Pero yo sé que no lo puedo agradar a usted porque Dios me dice que debo hacer esto así. Ay, mamá, usted se volvió aburrida. Ah, sí, cada vez haré peor. Porque cada vez haré más clara la voluntad de Dios en mi vida. Pónganse de pie, hermanos míos. ¿Entendió esta faceta de la tentación? Esta idea de la tentación. ¿Ya? No busque el factor tentador en las cosas que usted ya superó. Búsquelo en ese punto límite, en ese borderline, en esa línea limítrofe en donde usted se encuentra a punto de desviarse y con la posibilidad de tomar decisiones radicales, salvadoras, por la claridad que le ha llegado a su vida. Allí es donde debe buscar el factor de tentación. Y enfréntelo aceptando los recursos de Dios. Vamos a conocer esos recursos de Dios para enfrentar la tentación y ser victoriosos sobre ella. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos dé la abundancia de sus riquezas, la solvencia de Él, su sabiduría, su entendimiento, sus claridades de fondo, para nosotros poder decir: Señor, ahora que me enfrento a esto, yo sé que en ti tengo suficiente poder para decidirme por la claridad que he adquirido y que me lleva a renunciar a algo que antes para mí era lo más natural. Ya no lo acepto así y asumo el reto de vivir conforme a tu voluntad contra mi propio gusto, porque mi gusto no puede ser un factor tentador que
le quite la victoria al Dios Todopoderoso en la vida mía. Padre eterno, te doy gracias por esto que nos has aclarado, por esta condición de claridad, de verdad, que abres ante nuestros ojos y que despierta en nosotros una disposición distinta, Señor, un interés distinto, una visión más profunda de nuestra realidad espiritual. Gracias, Padre, porque entiendo que cada día mis condiciones de entendimiento superarán las maneras comunes y vulgares en las que se ha movido mi vida de pronto a lo largo de muchos años. Tu palabra, Señor, me da esa condición de finura, esa sensibilidad, esa capacidad de discernimiento y me lleva, Señor, a disponerme siempre a hacer tu voluntad, a veces contra los intereses más profundos de mi vida humana, porque me estoy enfrentando a las expectativas comunes del mundo y me estoy enfrentando a tus razones poderosas. En el nombre de Jesús el Señor, gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Amén. 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 Hermanos míos, Dios los bendiga. Y quiero expresarles que me voy muy contento de haber estado con ustedes esta semana. Ya mañana viajo a Bucaramanga y estaré programando la próxima visita más adelante. Y yo quiero, aprovechando la ocasión, para decirle a los hermanos de los diferentes lugares del país, el anhelo mío es acompañar los grupos, los distritos en alguna actividad y estaré buscando la ocasión para estar con ustedes en cualquier lugar del país donde se encuentren. Que Dios los bendiga. Salúdense todos, ¿ya? Salúdense, por favor.